Pues hola, mi nombre es Estela Álvarez Fernández. Ahora mismo estoy viviendo en Almuñécar, en Granada. Trabajo en Granada en una empresa de biotecnología que se llama Vitro, una empresa española, y también fui vicepresidenta a nivel nacional de CUS desde el 2019 hasta el 2021. Entonces me animé a presentarme a vicepresidenta, pero claro, necesitaba a alguien fuerte, y Alicia, cuando me dijo Alicia, digo, si se presenta Alicia presidenta, si consigo que Alicia sea presidenta, vamos, voy con todo. Hola, mi nombre es Alicia Pérez Porro y actualmente soy la coordinadora científica del CREAF, un centro de investigación en Barcelona, desde donde os estoy hablando, y tuve el gran placer de ser la presidenta de ECUSA desde febrero del 2019 hasta mayo del 2021. Mientras yo estaba de chair en ECUSA, ahí fue cuando el equipo de presidencia de entonces, se acabó el equipo de presidencia, ¿no? Y se convocaron las elecciones generales, y entonces yo recibí una llamada de mi mentora casi que chair de mi Personal Advisory Board, que es Teresa Nieves Chinchilla. Y otra cosa clave que tuve a mi lado durante mis años de presidencia es que nunca me sentí sola, porque siempre tuve a una serie de gente histórica de ECUSA a la que yo podía recurrir si necesitaba algún tipo de asesoramiento. Y yo creo que eso fue muy clave en los años de mi presidencia, que no fueron fáciles porque yo fui presidenta durante la pandemia. Y yo creo que también el hecho de que tuviéramos que lidiar con la pandemia, comunicarnos, era algo que teníamos que hacer de manera remota. Entonces yo creo que también estando en diferentes estados bastante separados, yo creo que nos ayudó también a forzar esa comunicación, de que teníamos que hablar más a menudo, de que teníamos que estar pendientes de todos los medios que tuviéramos, Zoom, WhatsApp, para comunicarnos habitualmente y llevar las cosas adelante. Porque estábamos en medio de una pandemia y teníamos que conseguir ser más eficaces en temas de comunicación. Hola, soy Emma Muñoz, investigadora postdoctoral en la Clínica Universitaria de Navarra, y he pertenecido al grupo de comunicación de ECUSA entre los años 2019 y 2020. Pero de repente llegó la pandemia y comunicación se convirtió en el pilar de comunicación en todos los sentidos. De repente no solo estábamos intentando gestionar redes, sino que estábamos participando en la organización de eventos, gestionando toda la parte de comunicación, desde intentar coordinarnos con todos los capítulos que querían desarrollar todas sus actividades, porque el momento online fue increíble lo que se disparó. Cursos online, charlas online, la gestión con la gente, con los speakers, con la gente que estaba desarrollando cada uno de las charlas o los eventos que se gestionaban, ¿no? Creo que mucho del trabajo que hicimos con mi equipo cuando yo estaba de presidenta fue también de reorganizar la estructura de la asociación acorde a las necesidades del momento. Hola, yo soy Melissa López Santos, trabajo en la Universidad de Pensilvania y en ECUSA fui la chair de MECUSA de julio del 2018 a julio del 2021. Yo soy Elizabeth Diago Navarro, trabajo en el Instituto de Salud Global de Barcelona y estuve como co-chair del grupo de MECUSA del 2018 al 2021, aunque previamente tuve otras posiciones como tesorera nacional de ECUSA en la junta anterior a la de ese periodo. Escribimos una propuesta para hacer los cursos de emprendimiento y de Venture Capital, que en un principio los describimos como cursos en persona, y pusimos hasta budget para hacerlos en persona y todo esto, y luego lo tuvimos que reformar un poco para hacerlos online. Hola, soy Cristina Espinosa Díez, ahora mismo estoy de postdoctoral fellow en la Universidad de Pittsburgh y pronto abriré mi propio laboratorio en Wayne State University en Detroit, en Michigan.
Yo estuve trabajando, colaborando con ECUSA, dirigiendo el programa de eVisibility desde 2016, por lo menos por 3 años, y también estuve de co-chair de MECUSA. Pero yo creo que lo que cambió mientras nosotros éramos directoras y ha sido fundamental para eVisibility, lo estamos viendo ahora mismo, es la pandemia. Nos pilló en medio de la pandemia y entonces tuvimos que reinventarnos un poco y empezamos a hacer estos vídeos por Zoom, intentar que la gente se grabase a sí mismos. Quizás perdiésemos al principio un poco de calidad, pero todo eso ha ido mejorando con los años y ahora hacemos muchos vídeos muy guays, que es lo que estáis haciendo vosotros. Y que los cursos tuvieron una acogida súper buena, porque justo fueron en el verano del 2020 que la gente se había acostumbrado a reunirse en todo online, entonces no resultaba extraño y me funcionó muy bien. Hola, soy Ana Muñoz y fui co-chair de EPO en ECUSA durante 2018-2019. En EPO se hicieron muchas actividades de divulgación científica y de educación. Cada año hemos participado en la Semana de la Ciencia con las escuelas de ALCE y con colegios bilingües de diferentes estados. Hemos ido a masivas ferias de ciencias representando a los científicos no solo españoles, sino a la ciencia en español en Estados Unidos. Hemos tenido multitud de charlas en cada capítulo, en el que se han expuesto desde los últimos avances científicos hasta la conexión del arte con la ciencia. Desde 2015 hemos estado representando a la ciencia española en la jornada de puertas abiertas de la Embajada de España en Estados Unidos. También hemos creado nuevos proyectos para inspirar y vivir la ciencia de una perspectiva de servicio a las comunidades en las que vivimos. Yo estoy en una etapa de transición de EPO, pero la energía de los grupos de trabajo es simplemente enriquecedora. Si tuviese que resumir ECUSA con una sola palabra, para mí es comunidad. La palabra es motivación, a mí ECUSA me motiva totalmente. Pues yo creo que mi palabra sería compañerismo. Quizá posibilidades. Sería confianza. El desarrollo profesional de mujer fuera de academia, que es lo que dimos muchísimo peso en nuestro paso por MECUSA. Porque yo lo que descubrí durante la pandemia es que éramos muchísimo más que una asociación de científicos y científicas españoles en Estados Unidos. Éramos una comunidad. Para mí es energía. A mí me dan todo lo relacionado, todo lo que yo hacía relacionado con ECUSA, para mí me llenaba de energía. Porque creo que lo que teníamos con todas las chairs de eVisibility que he trabajado, las primeras, Laura, Estela, luego se unió Judith y Nuria, teníamos un grupo que nos apoyábamos las unas a las otras para hacer estos proyectos, pero luego nos apoyábamos también en otras cosas más personales y más profesionales. Porque Alicia siempre nos decía eso, siempre decía que ECUSA debía de estar ahí para dar soporte a todas aquellas cosas que nosotros tuviéramos inquietudes, que nosotros quisiéramos desarrollar, que nosotros quisiéramos proponer o desarrollar dentro de ECUSA, ¿no? Confianza, por un lado, en tener una asociación que me iba a dar herramientas o apoyo a nivel profesional, pero además confianza en tener a alguien que ha pasado por una situación igual que la tuya a nivel personal, los mismos problemas, el apoyo psicológico, el apoyo de tener quizá no solo compañeros de camino, sino pues amigos que puedo decir con la boca llena que me los he llevado. Y en nuestra comunidad estábamos para apoyarnos, para ayudarnos. Si alguien lo necesitaba, hubo gente que lo pasó muy mal dentro de ECUSA durante esa etapa y nos ayudamos. Creo que la divulgación científica es completamente esencial en nuestra sociedad y es nuestra responsabilidad tomar las riendas de esta divulgación, sobre todo en la época de las fake news. Me gustaría que la gente conociera ECUSA, porque creo que se conoce muy poco y por eso yo creo que el capítulo, a lo mejor se conoce más ahí en Estados Unidos, pero incluso en Estados Unidos creo que se conoce poco.
Entonces me gustaría que se conociera más, que se conociera en España, que la gente diga, sí, justo, sí, yo los conozco, hombre, mi hija tal, se va a ir a Estados Unidos y... Pero me encantaría que fuese una referencia también pues en España. Me parece fundamental que los jóvenes de ahora, ¿no? que están terminando sus tesis sepan que existe, que puede ser un camino que les puede facilitar el hecho de saltar el charco, ¿no? Que aporte tanto valor a los profesionales que trabajan en ciencia y tecnología que la gente quiera hacerse socia para poder participar en sus actividades, que sea de prestigio. Yo creo que CUSA realmente el trabajo que hacemos y los eventos que desarrollamos con los pocos recursos que tenemos es espectacular. Realmente lo que estamos consiguiendo ya hoy en día, o sea, yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo que somos capaces de crear como voluntarios. Y a veces falta un poco de manos y un poco de administración detrás de CUSA. Entonces yo creo que si tuviésemos un poco más de support institucional y un poco de apoyo, sería una plataforma muchísimo más grande, muchísimo mejor, y ayudaría mucho más a los españoles que están en Estados Unidos. A mí me gustaría ver a ICUSA, ya no te digo tanto seguir creciendo, pero sí que me gustaría que ICUSA se consolidase y con esto quiero decir que consiguiese una estabilización económica, una estabilización financiera en cuanto, ¿no?, que no tuviésemos que estar constantemente buscando financiación, conseguir una estructura de base financiada y también una cierta profesionalización de ciertos cargos de responsabilidad. Realmente para que CUSA se mantenga y pueda seguir gozando de buena salud, se necesitan algunos cargos que sean con un sueldo. Algunos cargos tendrían que tener un sueldo que no el de presidente o presidenta, porque nuestros estatutos, entre otras cosas, no lo permiten. Pero yo creo que esto sería muy necesario porque CUSA es muy grande, cada vez es más grande, y si no queremos que se nos coma y morir de éxito, vamos a necesitar pensar en esto.